Hola, me llamo Amelia y tengo 28 años. A veces me pregunto cómo he llegado hasta aquí. Cómo sigo en pie, respirando, funcionando después de todo lo que he pasado. Mi historia no comienza con la traición ni la venganza. Comienza con una niña que creía que el amor era suficiente. Que la familia era sinónimo de seguridad, que el dolor era pasajero. Solo tenía 7 años cuando murió mi padre. Un accidente de coche, rápido, cruel y definitivo. Una mañana estaba allí ayudándome a atarme los cordones de los zapatos, riéndose porque le hacía demasiadas preguntas, y esa noche ya no estaba. El silencio que siguió a su muerte fue de esos que se te clavan en los huesos. Después de eso, dejé de hacer preguntas. Mi madre, Isabella, no tardó mucho en rehacer su vida. En menos de un año se casó con Víctor, un hombre callado, de apretón de manos firme y ceño fruncido permanente. No era maltratador, al menos al principio. Simplemente existía. Presente en cuerpo, ausente en espíritu. Recuerdo que pensaba que si era muy buena, muy callada, muy perfecta, quizá él se abriera un poco. Quizá mi madre volvería a sonreír como antes. Pero ninguno de los dos lo hizo. No por mí. Cuando nació mi hermanastra Jenny, todo cambió por completo. La atención, el cariño, los cuentos susurrados antes de dormir, todo se redirigió hacia ella. Al principio no sentí celos. Pensaba, solo es un bebé. Ahora soy la hermana mayor. No pasa nada. Pero no paró. Nunca se equilibró. Solo se amplió. La diferencia entre su amor y mi soledad. Observaba desde el pasillo cómo mamá besaba las mejillas de Jenny y le susurraba su nombre como si fuera una plegaria. Y yo me quedaba allí, invisible, aferrándome a los pedazos de una familia que ya no existía para mí. Un día, oí a mamá susurrarle a Víctor en la cocina, al menos ahora tenemos una familia de verdad. Ese fue el día en que algo dentro de mí se rompió. Y, sin embargo, me quedé callada. Sonreí. Asentí con la cabeza porque, incluso entonces, pensaba que tal vez, solo tal vez, aún podía ganarme su amor. Cuando llegué a la adolescencia, se había vuelto dolorosamente evidente que era una invitada en mi propia casa. Nuestra casa, en la que vivíamos, ni siquiera era técnicamente de mi madre. Era de mi abuelo, el padre de mi padre, un hombre tranquilo que rara vez nos visitaba, pero que nunca se olvidaba de un cumpleaños. No hablaba mucho, pero lo veía todo. Y cuando cumplí 18 años, me entregó un sobre cerrado y me dijo algo que nunca olvidaré: tu padre quería que tuvieras un hogar, pasara lo que pasara. Dentro estaba la escritura. La casa era ahora legalmente mía, valorada en $600,000. Aunque en ese momento me pareció que no tenía precio. No era solo una propiedad. Era la prueba de que no me habían olvidado por completo. Era amor, silencioso pero duradero. Cuando se lo conté a mi madre, su reacción no fue de alegría. No fue orgullo. Fue pánico. Parpadeó rápidamente y luego me preguntó con demasiada calma: Amelia, ¿qué piensas hacer con la casa? Todavía recuerdo lo desesperadamente que quería su aprobación. Sonreí, ingenua y ansiosa, y le dije: nada. Tú, Víctor y Jenny podéis seguir viviendo aquí como siempre. Su alivio fue instantáneo. Me abrazó como si le hubiera salvado la vida. Ese abrazo debería haberlo dicho todo, pero yo solo era una niña desesperada por recibir cariño. Así que seguí dándolo. Trabajaba a tiempo parcial mientras estudiaba a tiempo completo. Me saltaba las vacaciones. Hice trabajos extra. Todo ello mientras Jenny, ahora una adolescente malcriada y mal hablada, dormía hasta el mediodía, hacía berrinches por la velocidad del wifi y suspendía una clase tras otra. Aún así, le pagaba la matrícula, la ropa y el maquillaje. Mamá decía: todavía está creciendo. Necesita apoyo. Víctor nunca decía mucho. Se limitaba a mirarme durante la cena como si fuera un estorbo que no desaparecía. Y yo, me convencí de que era normal, de que estaba siendo una buena hija, una buena hermana, una buena persona. Pero ser buena no significa ser valorada. Y familia no significa amor. Yo los mantenía a flote y me ahogaba en silencio. Era un martes por la noche, nuestra supuesta noche familiar. Todas las semanas volvía a esa casa, mi casa. Pero nunca sacaba el tema.
Ni una sola vez. Me sentaba a la mesa como una invitada que se había quedado más tiempo del debido. Esa noche, antes de que pudiera quitarme el abrigo, Jen entró saltando en la sala, prácticamente radiante. Dios mío. Dios mío. Me ha pedido matrimonio, gritó, poniéndome la mano en la cara. Un delicado anillo de diamantes brillaba en su dedo, reflejando la luz y dejándome sin aliento. Parpadeé. ¿Jason? Pregunté lentamente, reconociendo el nombre del hijo educado y de voz suave de los vecinos. Ella volvió a chillar y dio una vuelta como si estuviera en un reality show. Solo un mes antes, había pillado a mi novio besando a otra persona. Aún no había asimilado el desengaño. Y ahí estaba Jenny, brillando como en un cuento de hadas, mientras yo seguía intentando barrer los cristales. Vaya, Jenny, logré decir. Enhorabuena. Ella sonrió. Ya ni siquiera me importa el colegio. Este es mi futuro. Entonces intervino mi madre, Isabella. Es una noticia maravillosa. Tenemos que empezar a planearlo ya. Y así, sin más, se abrió la veda. Un club de campo. Dijo Jenny. Palomas blancas. Añadió Isabella. Una tarta de 5 pisos. Un vestido de diseñador. Esculturas de hielo. Hablaban como si fueran de la realeza preparándose para la coronación. Intenté mantener la calma. Eso suena caro, dije. Mamá me hizo un gesto para que me callara. No seas tan negativa, Amelia. Es una vez en la vida. Y siguieron. Más invitados, DJ famosos y coreografías para el primer baile. Yo me quedé mirando, preguntándome en qué universo creían que vivíamos. Debería irme a casa, dije, cogiendo las llaves. Ni siquiera levantaron la vista. Estaban demasiado ocupadas debatiendo entre servilletas de color marfil o perla. De vuelta a mi apartamento, mis pensamientos se aceleraron. Jenny nunca había trabajado, nunca había pagado una factura, nunca había sacrificado nada y, sin embargo, en el fondo sabía que esa boda me iba a costar mucho más que la tranquilidad. Era solo el principio, y yo no estaba preparada para lo que se avecinaba. Pasó una semana. Intenté convencerme de que quizá habrían entrado en razón. Quizá el entusiasmo inicial se disiparía y reducirían el tamaño de la boda. Me equivoqué. Mamá llamó una tarde con su tono característico, suave y falsamente dulce, el que solo usaba cuando quería pedirme un favor. Amelia, cariño, ¿puedes venir? Tenemos que hablar. Es importante. Suspiré, ya agotada del trabajo. Pero fui por costumbre, por obligación, por una esperanza residual de que tal vez, solo tal vez, finalmente tendrían en cuenta mis límites. En cuanto entré, Jenny me puso en las manos una carpeta repleta de recortes de revistas, folletos de lugares para celebrar la boda y muestras de telas. Lo tengo todo planeado, dijo con orgullo. El lugar tiene una fuente y un jardín, y sueltan cientos de palomas blancas después de los votos. ¿No es mágico? Intenté mantener la voz firme. Suena caro. Ah, y la banda, tocó en la boda de un famoso, añadió como si eso fuera una justificación. ¿Has fijado un presupuesto? Por supuesto. Me entregó una hoja impresa. Bajé la vista, eché un vistazo a los números y casi me atraganto. Solo el lugar costaba más que todo mi alquiler anual. A eso había que añadir el catering, el vestido de diseño, la decoración y el entretenimiento. Era una barbaridad. ¿Estás bromeando?, le pregunté, incapaz de ocultar el tono de mi voz. Jenny frunció el ceño. No. ¿Por qué iba a bromear sobre mi boda? Miré a mamá, esperando que entrara en razón. Pero ella cruzó los brazos, ya a la defensiva. Amelia, no arruines este momento. Hablé con calma, tratando de no perder los nervios. Ya pago la universidad de Jenny, su ropa, sus gastos. No voy a financiar esta fantasía. Mamá se burló. Eso es lo que hace la familia. Nos ayudamos unos a otros. Eres su hermana. No, dije, soy su cuenta bancaria. En eso me he convertido. Jenny entrecerró los ojos. Ahora ganas mucho dinero. Puedes permitírtelo.
que pueda no significa que deba, respondí. Fue entonces cuando murmuró las palabras, debería haberlo esperado. Está bien, se lo pediré a papá. El puñal se retorció. Víctor, que apenas me había mirado en años, ahora sería llamado en refuerzo, y algo me decía que no sería neutral. 3 días después, recibí un mensaje grupal de Isabella. Quería una reunión familiar esa noche. Ya sabía de qué se trataba. Aún así, fui, por curiosidad, para ver hasta dónde llegarían. Víctor estaba sentado a la mesa del comedor cuando llegué, con los brazos cruzados y la mirada fría. Jen estaba de pie junto a él, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Y mamá, Isabella parecía haber ganado una batalla. Hemos estado hablando, comenzó. Y tenemos una solución. Una solución justa. Esa palabra, justa, sonaba mal en su boca. Creemos, continuó, que lo más práctico es que vendas la casa. Parpadeé. ¿Perdón? ¿Vives sola?, dijo Víctor con tono seco. No necesitas una casa entera. Y no es que tengas pensado formar una familia allí, añadió Jen encogiéndose de hombros. Es lógico. Véndela. Múdate a un apartamento. Usa el dinero para la boda. ¿El dinero?, pregunté lentamente, con voz gélida. Sí, dijo Isabella, animándose. ¿Cuánto vale la casa? $600,000. Incluso después de la boda, quedará suficiente para que Jenny empiece una nueva vida. Es una inversión. La habitación daba vueltas, pero mantuve los pies firmes. Esa casa no es una inversión, dije. Es mi herencia. Era de mi abuelo, el recuerdo de mi padre. Es lo único que me dejó. Víctor se puso de pie. No seas dramático. Dramático, repetí, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quieres que renuncie a lo único que tengo por una boda por la que Jenny no ha movido un dedo? La sonrisa de Jenny se desvaneció. Eres egoísta, espetó. ¿Quieres que tenga una boda barata? ¿Como una perdedora? La voz de Isabella era afilada como una navaja. Te lo hemos dado todo y así es como nos lo pagas. No me habéis dado nada, grité, y entonces sucedió. La cara de Víctor se retorció. Agarró el jarrón de cerámica que había sobre la mesa, pesado, decorativo, completamente innecesario, y me lo lanzó directamente a la cabeza. Me golpeó en un lado de la cabeza. El dolor fue insoportable. Las rodillas me fallaron, pero no caí. Metí la mano en el bolso, con la sangre goteando por la sien, y saqué el teléfono. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Y luego marqué el 911. Me quedé en el salón, temblando pero erguida, con una mano presionando el lado sangrante de mi cabeza y la otra agarrando el teléfono como si fuera un salvavidas. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi padrastro acaba de agredirme. Me ha lanzado un jarrón de cerámica a la cabeza. Estoy herida. Por favor, envíen ayuda. Mi voz no temblaba. Arde. En menos de 15 minutos, la policía y los paramédicos estaban en la puerta. Las luces rojas y azules pintaban las paredes de la casa que hasta ese momento nunca había sentido como mía. Cuando los agentes entraron y me vieron, herida, con sangre corriendo por la mejilla, no dudaron. Víctor intentó discutir. Ha sido un accidente. Ella estaba gritando. Pero ya habían visto suficiente. El agente número 1 dio un paso adelante. Señor, ponga las manos donde pueda verlas. Está detenido por agresión con un objeto mortal. Víctor gritó, esto es ridículo. Mientras lo esposaban, Isabella se abalanzó hacia ellos. Es un malentendido. Ella lo provocó. Siempre ha sido muy dramática. El agente número 2 se volvió hacia ella. Usted y su hija se quedaron ahí sin hacer nada mientras él la hería. Ambas serán acusadas de complicidad. Jenny, pálida y con los ojos muy abiertos, gritó, no pueden hacernos esto. Pero podían, y lo hicieron. Mientras se los llevaban, di un paso al frente. Todavía tenía sangre en la sien, pero mi voz era firme. Esta era su última oportunidad. Elegisteis la violencia. Elegisteis la codicia.
Me aseguraré de que los tres recibáis exactamente lo que os merecéis en el tribunal, y escupió Jenny. Os arrepentiréis. Negué con la cabeza. No, Jenny. Por una vez, no lo haré. Los paramédicos me ayudaron a subir a una camilla con delicadeza. Te vas a poner bien, me dijo uno de ellos en voz baja. Asentí con la cabeza y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. No por el dolor, sino por el alivio. Por primera vez en años, no era la víctima en silencio. Yo era la voz. La casa, que antes estaba llena de miradas frías y sonrisas falsas, permanecía en silencio mientras me sacaban en camilla. Y en ese silencio, una promesa echó raíces. Vinieron a por lo que era mío. Ahora yo voy a por justicia. El hospital era frío, luminoso y silencioso. Un extraño consuelo después de años de caos. Me senté en una camilla, con la cabeza vendada, escuchando el pitido de las máquinas que, por una vez, no me gritaban como mi supuesta familia. El médico dijo que había tenido suerte. No tenía fracturas ni conmoción cerebral, solo moretones y un corte profundo que me dejaría una cicatriz. Eres fuerte por mantenerte en pie, me dijo la enfermera. Sonreí levemente. Tengo práctica. Cuando me dieron el alta, no volví a casa de un amigo ni a un hotel. Me fui a mi casa. Mi hogar. La casa estaba inquietantemente silenciosa. No se oían voces, ni portazos, ni tensión zumbando en las paredes. Por primera vez, me sentí como en un santuario. Recorrí todas las habitaciones, toqué los bordes desgastados de los marcos de las fotos. Me detuve ante la chimenea, donde antes estaba el jarrón. El que ahora estaba roto, como la ilusión a la que me había aferrado durante años. Era el momento. A la mañana siguiente, concerté una cita con el señor Hunter, un prestigioso abogado recomendado por mi tía Bárbara. Revisó el informe policial, los registros del hospital y las imágenes de las cámaras corporales de los agentes. Tienes un caso sólido, me dijo con tono seguro pero amable. Agresión con intención de causar daño, y ambos cómplices pueden ser acusados de complicidad. Asentí. No quiero una advertencia. No quiero libertad condicional. Quiero consecuencias reales. Entonces eso es exactamente lo que conseguiremos. Los trámites legales fueron rápidos. Se dictó una orden de alejamiento de inmediato y, en cuestión de días, Isabella, Víctor y Jenny fueron acusados oficialmente. Mientras tanto, recibí llamadas de Kevin, mi primo. Amelia, quizá deberías dejarlo pasar. Son familia. No, respondí rotamente. La familia no te mete en urgencias. Incluso la tía Bárbara intentó razonar conmigo una vez. Cariño, esto será largo y doloroso. También lo era vivir con ellos, dije. Esta vez no iba a dar marcha atrás. Había vivido con miedo, silencio y culpa durante demasiado tiempo. Ahora tenía un nombre, una voz, un abogado, un caso y, pronto, tendría justicia. El juzgado parecía más frío que el hospital, no por el aire, sino por quien estaba sentado frente a mí. Víctor, vestido con un traje arrugado, parecía más pequeño de lo que recordaba, pero no menos cruel. Isabella estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados y los labios fruncidos, como si alguien acabara de insultar su orgullo. Jenny, vestida como si fuera a un desfile de moda, se negaba a mirarme. El juicio fue rápido. Las pruebas eran condenatorias. Las imágenes de la cámara corporal de los agentes lo captaron todo. El jarrón roto, la sangre en mi cara, los gritos, la negación, las amenazas. El informe médico confirmó el traumatismo por objeto contundente y documentó la lesión con claridad. Y cuando el señor Hunter se presentó ante el juez y describió años de manipulación, explotación económica y, finalmente, agresión física, la sala se quedó en silencio. El abogado de Víctor intentó pintarlo como un momento de emoción desbordada. Mi cliente lamenta profundamente sus actos. Actuó bajo el estrés. Pero el señor Hunter no lo dejó pasar. No fue un error. Fue la culminación de años de coacción, prepotencia y abuso. Cuando subí al estrado, no lloré. No solo intentaron quitarme mi casa. Le dije al juez. Intentaron quitarme la voz, mi paz, mi dignidad. Y cuando eso no funcionó,
intentaron quebrarme físicamente. Jenny finalmente me miró, con los ojos llenos de odio o vergüenza. No pude distinguirlo. El juez no tardó mucho. Víctor fue declarado culpable de agresión con intención de causar daño. Lo condenaron a 2 años de prisión. Isabella y Jenny fueron declaradas culpables de complicidad y condenadas a 18 meses en la cárcel del condado. Sin condenas suspendidas, sin multas en lugar de responsabilidad, solo consecuencias reales. Las que había esperado toda mi vida. Mientras los esposaban y los sacaban de la sala, Jenny se volvió hacia mí y me escupió. Siempre estarás sola. La miré fijamente. Quizás, pero al menos seré libre. Cuando cayó el martillo, no sentí triunfo. Sentí algo mejor. Paz. Cuando volví a entrar en la casa después del juicio, todo parecía diferente. No porque nada hubiera cambiado físicamente, sino porque, por primera vez, era realmente mío. No, Vict, ni tú, Isab, enfurruñada en un rincón. No, Ellis, criticando mis decisiones. No, Jenny, bajando las escaleras a pisotones, gritando por el wifi o su armario. Solo silencio. No el silencio que duele, sino el que cura. Pasé los primeros días limpiando sus habitaciones, no por rabia, sino para cerrar ese capítulo. Cada cajón, cada estantería, cada rincón donde se escondían viejos recuerdos dramáticos fue ordenado, donado o tirado a la basura. Empaqueté años de peso. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo llevaba encima. En el ático, encontré un álbum de fotos polvoriento metido en un baúl viejo. La letra de mi padre estaba escrita en la portada, las primeras veces de Amelia. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras pasaba las páginas. Allí estaba yo, con las mejillas regordetas, riéndome y buscando su mano. Me sostenía como si fuera todo su mundo. Y durante un tiempo lo fui. Me senté allí durante horas, acunando recuerdos que parecían más reales que cualquier cosa que hubiera vivido en años. Esa noche, preparé té en la tranquila cocina. La misma cocina donde una vez me dijeron que era egoísta, dramática y difícil. Ahora estaba en paz y me susurraba una nueva idea: empieza algo por tu cuenta. Siempre me había gustado cocinar. Era lo único que me tranquilizaba, lo único que nunca habían mancillado. Así que abrí mi portátil, preparé una cámara y creé un canal. Comidas con significado. No era nada sofisticado, solo yo en mi pequeña cocina cocinando y hablando, compartiendo historias, tanto recetas como cicatrices. No esperaba gran cosa. Pero en una semana, uno de mis vídeos, comida reconfortante después de alejar a las personas tóxicas, se hizo viral. Los comentarios se multiplicaron: tu historia me ha dado valor, me he sentido muy identificada, no pares. Por primera vez, mi voz no solo se escuchaba, sino que era bienvenida. La misma casa que intentaron quitarme se había convertido en el lugar donde me había encontrado a mí misma. No por la fuerza, ni por ellos, sino por mí. Nunca quise ser famosa. Solo quería volver a sentirme humana. Pero algo en la sencillez de cocinar, hablar con sinceridad y ofrecer consuelo a través de recetas tocó la fibra sensible de la gente. En solo 2 meses, mi canal, Meals with Meaning, superó los 100,000 suscriptores. Las marcas empezaron a ponerse en contacto conmigo. Primero fueron pequeños utensilios de cocina, luego empresas de ingredientes y, finalmente, una editorial que me preguntó si había pensado en escribir un libro de cocina. Yo, la chica que antes se sentaba a la mesa como una sombra. Ahora estaba construyendo una vida por mi cuenta con las mismas manos que antes servían a los demás en silencio. Todos los vídeos que hacía empezaban igual: bienvenidos a casa. Aquí estáis a salvo. Porque eso era lo que yo siempre había necesitado oír. Y ahora se lo estaba ofreciendo a miles de personas. A veces, gente de mi pasado se ponía en contacto conmigo. Kevin, mi primo, me envió un mensaje: no creía que fueras capaz. Supongo que me equivoqué. No le respondí. La tía Bárbara me llamó una vez. Estoy orgullosa de ti, cariño. De verdad. Eso significó mucho para mí. Ella siempre me había visto tal y como era. Incluso Jason, el exnovio de Jenny, me envió un correo electrónico. Se disculpó. Dijo que él también había sido manipulado. Que después de mudarse con ella,
se dio cuenta rápidamente de la verdad. De cómo utilizaban a las personas como peldaños para ascender. Debería haberlo visto antes. Me escribió, me alegro de que hayas escapado. Yo también. Pero tampoco le respondí. No por rencor, sino por paz. Porque a veces cerrar un capítulo no es una conversación. Es silencio sin dolor. Grabé un último video de la serie, un plato sencillo que mi padre solía preparar conmigo. Pasta con mantequilla de ajo y hierbas frescas. Cociné lentamente, compartiendo un recuerdo con cada paso. Al final, levanté el plato hacia la cámara, sonreí y dije, intentaron quitármelo todo, incluso esta casa. Pero esta cocina, esta paz, ahora son mías. Y también lo es mi futuro. No fue dramático. No fue ruidoso, pero fue libertad. El tipo de libertad que crece cuando ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo. Una mañana, me desperté con la luz del sol entrando por las baldosas de la cocina. La misma cocina en la que antes me sentía como una extraña. Ahora sentía que era mía en cada rincón. Incluso la cicatriz de la sien, cerca de la línea del pelo, ya no parecía una herida, sino un recuerdo. No estaba rota. Había sobrevivido. No solo el jarrón, no solo los años de silencio, sino la creencia asfixiante de que tenía que ganarme el amor para merecer la paz. Esa creencia había desaparecido, sustituida por algo más suave, una tranquila confianza en que podía existir tal y como era, y eso era suficiente. Salí al patio trasero con una taza de café en la mano. El jardín estaba en flor. Las hierbas que había plantado semanas atrás crecían con fuerza bajo la luz del sol. Albahaca, romero, tomillo, vida, real y arraigada. La misma tierra donde una vez enterré mi ira ahora cultivaba esperanza. Mi teléfono vibró. Felicidades, Amelia. Tu canal de YouTube acaba de alcanzar los 500,000 suscriptores. Me eché a reír. No era una risa fuerte y salvaje, sino de esas que te acompañan durante horas, las que sientes que te has ganado. Tenía mensajes de espectadores de todo el país e incluso algunos internacionales. Me ayudaste a salir de una relación abusiva, tus historias me salvaron la vida, me hiciste sentir vista. Había miles de Emilies ahí fuera. Y ahora ya no estaban solas porque yo ya no estaba en silencio. Hice una última actualización en la descripción del canal. Casi me quitan este hogar. Pero me mantuve firme y construí una nueva vida entre las mismas paredes que intentaron derribarme. Bienvenidos a Mil Swiss Mining, donde la curación comienza en la cocina. Volví al interior, abrí las ventanas de par en par y dejé que entrara el aire primaveral. Esta casa, que antes estaba llena de dolor, ahora olía a ajo, limones y libertad. No era solo mi regreso. Era mi renacimiento. Y aún me quedaba un último mensaje que decir, no a mi público, sino a aquellos que una vez intentaron borrarme, no solo sobreviví a vosotros. Me hice más fuerte gracias a vosotros. Era tarde cuando me paré frente a la casa, mi casa, viendo la luz dorada parpadear a través de las ventanas delanteras. Aquí era donde había sucedido todo. Donde mi padre me arropaba. Donde mi madre borró su recuerdo. Donde me convertí en una sombra. Y donde finalmente salí a la luz. El porche seguía crujiendo en el mismo sitio. El viento seguía agitando el mismo árbol fuera de la ventana de la cocina. Pero todo lo demás había cambiado porque yo había cambiado. No hacía mucho, estaba en este mismo lugar, sangrando, humillado y solo. Ahora estaba completo. Sin juicios pendientes. Sin culpa controlando cada uno de mis movimientos. Sin voces diciéndome que les debía algo solo por existir. La sentencia judicial había cerrado el último capítulo para siempre. Víctor, Isabella y Jenny cumplieron sus condenas. No hubo disculpas, ni redención, solo silencio. Y yo no tenía intención de romperlo. Mi abogado, el señor Hunter, me había llamado ese mismo día con un mensaje final, todo está hecho. El caso está cerrado. Tu nombre está limpio. Tu título está a salvo. Y también lo estaba mi paz. Dentro de la cocina olía a pastel de limón. Mi último video acababa de publicarse. Los comentarios ya empezaban a llegar, la gente enviaba historias de amor y, a veces, recetas propias.
Miré alrededor de la cocina, el pasillo y la sala de estar. Cada habitación había sido una vez un campo de batalla. Ahora parecían capítulos de una autobiografía, una que por fin estaba orgullosa de escribir. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par, dejando entrar el aire nocturno. Respiré hondo y me susurré a mí misma, intentaron quitarme esta casa. Intentaron quitarme la vida. Pero no solo protegí un hogar. Recuperé mi vida. Y con eso, entré. No como alguien que había sobrevivido a su pasado, sino como Amelia, una mujer que había convertido cada herida en fuerza, cada cicatriz en una historia, porque esta casa ya no era un símbolo de dolor. Era un monumento a la fuerza, y nunca volverían a quitármela. Si has sentido todas las emociones del viaje de Amelia, si crees que nadie debería verse obligado a renunciar a lo que es suyo por derecho, no olvides darle a me gusta al video, dejar tus comentarios y suscribirte para ver más historias impactantes como esta. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. Gracias por vernos.